Desde hace siglos, hemos escuchado una historia fascinante sobre el origen del hombre y la mujer. Una historia tan conocida que parece indiscutible. Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán. Es un relato que hemos visto en cuadros, esculturas, sermones y lecciones de escuela dominical. La idea es sencilla y poderosa. En el libro de Génesis se nos dice que Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo. Tomó una de sus costillas y de allí formó a Eva. Este acto ha sido interpretado como un gesto divino de conexión y unidad entre hombre y mujer. Durante siglos, esta imagen ha sido usada para ilustrar la complementariedad en el matrimonio y la cercanía emocional que debe existir entre esposos. Sin embargo, esta narración, tal como la conocemos, podría estar basada en un error, un pequeño malentendido lingüístico que ha pasado de generación en generación, moldeando la manera en que pensamos sobre el propósito de la creación. ¿Y si el relato original en hebreo nos estuviera contando algo completamente diferente? Algo que podría transformar no solo cómo entendemos esta historia, sino también cómo percibimos las relaciones entre hombres y mujeres desde un punto de vista bíblico. La pregunta clave es, ¿realmente tomó Dios una costilla? ¿O podría ser que el texto original diga algo mucho más profundo y significativo? Prepárate, porque estamos a punto de explorar un descubrimiento que puede cambiar por completo cómo entendemos este pasaje y el mensaje que Dios quiso darnos desde el principio. Vamos a analizar el relato desde su origen, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 21 y 22, se dice: Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Este pasaje ha sido interpretado de manera literal durante siglos, dando lugar a la idea de que Dios tomó un hueso pequeño del costado de Adán y lo usó como materia prima para crear a Eva. La imagen es poderosa y de alguna manera conmovedora. Representa a la mujer como una parte literal del hombre, lo que ha llevado a la enseñanza de que ambos están unidos física y espiritualmente. Sin embargo, cuando miramos más de cerca el idioma original, el hebreo, encontramos que la palabra traducida como costilla no necesariamente significa lo que pensamos, y aquí comienza el misterio. La palabra clave en este pasaje es cela. Este término, que se ha traducido como costilla en muchas versiones de la Biblia, podría no referirse a un hueso en absoluto. De hecho, la evidencia sugiere que cela tiene un significado mucho más amplio y simbólico que el de una simple costilla. Aquí es donde comienza a desmoronarse la interpretación tradicional. Todo gira en torno a una sola palabra en el texto hebreo, cela. Esta palabra aparece en el libro de Génesis para describir lo que Dios tomó de Adán para formar a Eva. Sin embargo, cuando analizamos su verdadero significado, descubrimos algo sorprendente. Cela no es la palabra típica que se usaría para describir una costilla. De hecho, si el autor del libro de Génesis hubiera querido referirse específicamente a un hueso, podría haber utilizado un término más preciso, como etzem, que significa hueso, pero no lo hizo. En su lugar usó cela, una palabra que tiene un significado mucho más amplio. En el resto del Antiguo Testamento, cela aparece más de 40 veces y en casi todos los casos se traduce como lado. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, capítulo 26, versículo 20, se utiliza para describir los lados del tabernáculo, y para el lado del tabernáculo, hacia el norte, harás 20 tablas. Aquí, cela no tiene nada que ver con una costilla. En cambio, se refiere a un lado completo de una estructura sagrada. Lo mismo ocurre en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 5, donde se describe el templo de Salomón. Construyó cámaras laterales, o cela, alrededor de las paredes del templo. En ambos casos, cela se refiere a algo integral y fundamental, no a un pequeño fragmento o a una parte menor. Entonces, ¿por qué en el libro de Génesis se tradujo como costilla? ¿Qué llevó a los traductores a interpretar la palabra de esa manera?
Para entenderlo, debemos remontarnos a las primeras traducciones de la Biblia. En el siglo III a.C., un grupo de eruditos judíos tradujo las escrituras hebreas al griego, creando la Septuaginta. Cuando llegaron al capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 21, eligieron la palabra griega pleura para traducir cela. Aquí está el problema. Pleura tiene un doble significado. Puede referirse al lado de algo, pero también puede significar costilla. Este doble sentido abrió la puerta a una interpretación literal que probablemente no estaba en el texto original. Siglos después, San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, utilizando la palabra costa, que significa costilla. Este detalle, aparentemente pequeño, tuvo un impacto enorme. Con el tiempo, la idea de la costilla de Adán se arraigó profundamente en la tradición cristiana, moldeando nuestra comprensión de este pasaje durante más de 1000 años. Pero cuando volvemos al texto original, en hebreo, y leemos cela como lado, el relato cambia por completo. No estamos hablando de un hueso pequeño e insignificante, sino de una parte completa del cuerpo de Adán, una parte igual de importante y esencial que él mismo. Esto transforma completamente la narrativa. Dios no tomó algo menor o secundario para crear a Eva, tomó una parte integral de Adán, simbolizando igualdad, unidad y asociación desde el principio. Para comprender por qué la palabra cela terminó siendo traducida como costilla, debemos viajar en el tiempo y explorar cómo se formaron las primeras traducciones de la Biblia. Estas decisiones lingüísticas, aunque parecieran pequeñas, moldearon siglos de creencias y tradiciones. La primera gran traducción de las escrituras hebreas fue la conocida como Septuaginta, realizada en el siglo III a.C. en la ciudad de Alejandría, Egipto. En ese momento, el griego era la lengua más hablada del mundo gracias a las conquistas de Alejandro Magno, y era necesario que las escrituras estuvieran accesibles para las comunidades judías que ya no hablaban hebreo. Cuando los traductores llegaron al capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 21, eligieron la palabra griega pleura para traducir cela. Este fue un momento crucial, porque pleura tiene un doble significado. Puede referirse al lado de algo, como un costado, pero también puede interpretarse como costilla. Aquí comienza la confusión. En el contexto griego, la idea de que Dios tomara una costilla de Adán para crear a Eva era más fácil de visualizar, especialmente para un público que no estaba familiarizado con los matices del hebreo. Esta traducción se convirtió en la base para muchas otras versiones posteriores. Siglos después, en el siglo IV después de Cristo, San Jerónimo llevó a cabo otra importante traducción conocida como la Biblia Vulgata. Este texto, escrito en latín, se convirtió en la versión oficial de la Iglesia durante más de 1000 años. Cuando Jerónimo tradujo el capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 21, eligió la palabra latina costa, que significa costilla. Este cambio consolidó la interpretación literal y la hizo casi inamovible en la tradición cristiana. El impacto de esta decisión fue profundo. Desde entonces, la imagen de Eva siendo creada a partir de una costilla de Adán quedó grabada en el arte, la teología y la cultura popular. Las pinturas renacentistas, los sermones medievales y las enseñanzas bíblicas reforzaron esta idea hasta el punto de que nadie la cuestionó durante siglos. Sin embargo, cuando volvemos al texto hebreo original, encontramos un significado mucho más rico y profundo. Cela, al referirse al lado de Adán, no implica una pequeña parte de su cuerpo, sino una porción completa, algo integral y esencial. Esta perspectiva cambia por completo la narrativa. En lugar de ver a Eva como una creación secundaria, hecha a partir de algo pequeño e insignificante, podemos verla como una igual. Al tomar un lado completo de Adán, Dios no solo estaba creando a Eva, sino también estableciendo un símbolo de unidad y complementariedad entre hombre y mujer. El problema no es solo lingüístico. La interpretación tradicional también ha tenido implicaciones culturales y sociales. La idea de que la mujer fue creada a partir de una costilla ha sido usada
en algunos casos, para justificar la subordinación de las mujeres. Pero cuando entendemos que cela significa lado, vemos que el diseño original de Dios no era de jerarquía, sino de igualdad. Este detalle, aparentemente pequeño, tiene un impacto enorme en cómo interpretamos el propósito divino para las relaciones humanas. Y ahora que conocemos esta perspectiva, no podemos dejar de preguntarnos qué más hemos pasado por alto debido a traducciones y tradiciones que no reflejan el texto original. Ahora que sabemos que cela no significa costilla, sino lado, el relato de la creación de Eva adquiere un nuevo significado. No estamos hablando de un hueso pequeño e insignificante. Estamos hablando de una parte completa, una porción integral de Adán que Dios usó para formar a Eva. Este cambio de perspectiva no es un simple detalle técnico, es un mensaje profundo que revela la intención original de Dios para la humanidad: unidad, igualdad y asociación. Desde el principio, Dios no creó a la mujer como algo menor o secundario. La creó como una compañera igual, alguien que complementara al hombre en todos los sentidos. Cuando leemos el texto con esta interpretación, descubrimos un simbolismo mucho más rico. Al tomar un lado completo de Adán, Dios estaba mostrando que hombre y mujer no son entidades separadas, sino partes de un todo. Juntos reflejan la imagen de Dios, como se menciona en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. La creación de Eva no es solo un acto de formación física, es una declaración divina de igualdad y unidad. Este relato no trata de establecer jerarquías, sino de mostrar cómo hombre y mujer están destinados a caminar juntos, apoyándose mutuamente como iguales. Además, esta interpretación tiene profundas implicaciones teológicas. Si Eva fue creada del lado de Adán, significa que ambos fueron diseñados para estar uno al lado del otro, no uno por encima ni por debajo del otro. Este detalle desafía muchas interpretaciones tradicionales que han usado el relato de la costilla para justificar desigualdades entre géneros. En el capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 24, leemos: «Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». La frase «una sola carne» no es solo una metáfora, es una referencia directa a la unión completa entre hombre y mujer, una unidad que tiene sus raíces en la creación misma. Si Eva fue formada del lado de Adán, entonces ser una sola carne es un retorno al diseño original de Dios, donde ambos son partes iguales de un mismo todo. Esta idea de unidad y complementariedad también se refleja en otras partes de la Biblia. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 28 y 29, el apóstol Pablo dice: «Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia». Aquí, Pablo refuerza la idea de que la relación entre hombre y mujer debe basarse en el amor, el respeto y la igualdad. Al igual que Cristo cuida de su Iglesia, los hombres deben cuidar a sus esposas, no como subordinadas, sino como compañeras iguales. Al entender que cela significa lado, no solo estamos corrigiendo una traducción errónea, sino también recuperando una visión más profunda del diseño de Dios, una visión que celebra la unidad y la igualdad entre hombre y mujer, y que nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos estas verdades en nuestras propias relaciones. Este cambio en la interpretación no solo transforma cómo entendemos este pasaje específico, sino también cómo vemos la narrativa general de la Biblia. Desde el principio, Dios diseñó a la humanidad para que viviera en unidad, respeto y amor mutuo. Y este diseño sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el jardín del Edén. Este descubrimiento sobre la palabra cela nos invita a reconsiderar no solo el relato de la creación, sino también el propósito divino para las relaciones humanas. Cuando entendemos que Eva fue formada del lado de Adán y no de una pequeña costilla, queda claro que,
desde el principio. Dios diseñó a hombres y mujeres para que fueran iguales, complementarios y unidos. A lo largo de las Escrituras, encontramos esta idea reafirmada una y otra vez. La relación entre hombre y mujer no fue concebida como una jerarquía, sino como una asociación de respeto mutuo y propósito compartido. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, se nos recuerda que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Esto significa que ambos reflejan el carácter de Dios de manera completa y equitativa. No hay ninguna indicación en el relato original de que uno sea superior al otro. Al contrario, la creación de Eva del lado de Adán enfatiza la igualdad desde el principio. Sin embargo, a lo largo de la historia, la interpretación de la costilla ha sido utilizada para justificar una visión de la mujer como secundaria o subordinada al hombre. Esto no solo distorsiona el mensaje original del libro de Génesis, sino que también ha contribuido a siglos de desigualdad y malentendidos en las relaciones humanas. Pero la Biblia, cuando se interpreta correctamente, tiene un mensaje poderoso de restauración y unidad. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Este versículo refuerza la idea de que a través de Cristo se restauran las relaciones humanas tal como Dios las diseñó originalmente. No se trata de competir, dominar o dividir, sino de vivir en armonía como partes iguales de un todo. Cuando volvemos al relato del libro de Génesis y entendemos que Cela significa lado, el simbolismo se vuelve aún más profundo. Al tomar un lado completo de Adán, Dios estaba diciendo: esta es una parte igual a ti, destinada a estar contigo, no debajo de ti ni por encima de ti. Este diseño original refleja la naturaleza misma de Dios, quien es relacional en su esencia. En la doctrina cristiana, la Trinidad es un modelo de unidad y diversidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, coexistiendo en amor y armonía. De la misma manera, hombres y mujeres fueron creados para reflejar esa unidad divina, mostrando al mundo cómo vivir en respeto y complementariedad. Esta reinterpretación también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos viviendo de acuerdo con el diseño original de Dios? ¿Estamos buscando la unidad y la igualdad en nuestras interacciones con los demás? ¿O hemos permitido que las tradiciones y los malentendidos distorsionen el propósito de Dios para nuestras vidas? El relato del libro de Génesis no es solo una historia antigua sobre la creación. Es un mensaje profético que nos habla hoy. Nos recuerda que desde el principio, Dios creó a la humanidad para vivir en unidad, amor y respeto mutuo. Al corregir la interpretación de la palabra cela, no solo recuperamos el significado original del texto, sino que también recuperamos la visión de Dios para nuestras relaciones. Al corregir la interpretación de cela, no solo estamos ajustando una traducción antigua, sino que estamos rescatando una verdad profunda sobre el diseño de Dios para la humanidad. Este descubrimiento nos invita a mirar la Biblia con nuevos ojos y a reconsiderar cómo entendemos nuestras relaciones, no solo entre hombres y mujeres, sino también entre todos los hijos de Dios. Por siglos, la idea de la costilla de Adán ha moldeado la manera en que las personas ven la relación entre géneros. En algunos casos, esta interpretación ha sido usada para justificar sistemas de desigualdad, sugiriendo que la mujer es secundaria al hombre porque fue creada de una parte pequeña y menos importante. Pero cuando entendemos que Eva fue formada de un lado completo de Adán, todo cambia. Este cambio en la narrativa no es solo simbólico,
sino que también tiene implicaciones prácticas. Nos recuerda que hombres y mujeres fueron creados para complementarse, para caminar juntos en igualdad y para reflejar juntos la imagen de Dios. Ninguno es más importante que el otro. Ambos son esenciales para cumplir el propósito divino. El mensaje del libro de Génesis sobre la creación es profundamente contracultural, incluso en su tiempo, en el contexto de las antiguas culturas del Medio Oriente, donde las mujeres a menudo eran vistas como propiedad o subordinadas. El relato bíblico presentaba una visión radical de igualdad y unidad. Y este mensaje sigue siendo relevante hoy. Cuando Jesús vino al mundo, reafirmó esta igualdad en su ministerio. Interactuó con mujeres de maneras que desafiaron las normas sociales de su tiempo, reconociendo su valor, dignidad y papel en el reino de Dios. En sus palabras y acciones, vemos cómo Jesús trabajó para restaurar el diseño original de unidad y respeto entre hombres y mujeres. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 28, Pablo escribe: «Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo». Este llamado al amor y al respeto mutuo es un eco del diseño original del libro de Génesis. No se trata de dominio ni de subordinación, sino de un amor sacrificial y una unidad profunda que reflejan el corazón de Dios. Cuando entendemos la palabra cela como lado, podemos ver que la creación de Eva no fue un acto de inferioridad, sino de igualdad. Dios tomó algo integral de Adán para crear a Eva, mostrando que ambos están destinados a estar juntos, apoyándose mutuamente como iguales. Pero este descubrimiento no solo nos invita a reflexionar sobre el pasado, también nos desafía a vivir de acuerdo con esta verdad hoy. Nos llama a buscar relaciones basadas en el respeto, la unidad y el amor. Nos invita a rechazar las divisiones y jerarquías que han surgido debido a malentendidos y tradiciones humanas. El relato de la creación de Eva nos muestra un modelo de relaciones humanas que refleja la naturaleza misma de Dios, una relación de igualdad, unidad y amor mutuo. Este diseño no es solo una idea bonita, es un llamado a vivir de acuerdo con el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que, la próxima vez que escuches hablar sobre la costilla de Adán, recuerda esto: no fue solo un hueso pequeño, fue una parte integral de su ser, un lado completo, creado para estar junto a él, no por debajo ni por encima, sino como su igual. Ahora, en nuestra vida diaria, enfrentamos desafíos, divisiones y luchas por el control, pero Dios nos llama a vivir de una manera diferente, una manera que refleje su diseño perfecto. Nos llama a ser constructores de unidad, a tratar a los demás con el mismo respeto y amor con el que queremos ser tratados. Si hay alguien en tu vida con quien estás en conflicto, ya sea tu pareja, un amigo o un familiar, da el primer paso hacia la reconciliación. No esperes que el otro lo haga. Sé tú quien refleja la igualdad y el amor que Dios diseñó para la humanidad, porque al final es en nuestras relaciones donde mostramos al mundo la imagen de Dios. Y cuando vivimos de esta manera, no solo cambiamos nuestras vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean.